Bueno, ahí estamos. Bueno, yo los vi en la charla que tuvimos cuando estaban ahí en los primeros palotes en la carrera. Soy la vicedirectora de la carrera y de formación soy bióloga y hago bioestadística todo el tiempo. Soy investigadora, trabajo en temas que tienen que ver con inequidades en salud y me encanta analizar datos. Vamos por eso y trato de transmitir ese interés en los cursos que doy. Ahora nos vamos a ver, como les decía antes, en dos clases, que es un rescate de muestreo dentro de la materia de epidemiología, porque todo lo que tiene que ver con recopilación de datos para hacer estimaciones de prevalencias o lo que fuera es muy central la epidemiología, así que nos pareció pertinente incluir esto acá. Y de paso vamos a repasar algunos de los conceptos que ustedes estuvieron desarrollando en métodos estadísticos, ¿sí? Entonces, este es un poco el temario. Vamos a ver, la clase de hoy es bastante ambiciosa, vamos a ver cuánto avanzamos, depende un poco, quiero tener el feedback de ustedes, a ver cómo venimos. Pero teóricamente hoy querría ver estos tres primeros temas y nos quedarían los dos últimos para la próxima, ¿sí? Digo, es un hiperrecorte, ¿no? Muestreo, podríamos dar una materia cuatrimestral, toda de muestreo. Acá vamos a dar como los fundamentos básicos y las ideas más relevantes. Bueno, vamos a arrancar. Acá les cuento, el estudio sobre el que nos vamos a basar es un estudio que tiene que ver con el consumo de ácido fólico, que es la vitamina B9. Para los que no tienen idea, un poco de contexto. El ácido fólico está indicado para aquellas mujeres que tienen planificado quedar embarazadas y también se indica en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque reduce el riesgo de que en la descendencia haya enfermedades que tienen que ver con defectos del tubo neural, son enfermedades horribles como la anencefalia, mielomeningocele. Entonces, en el caso este, en el estudio que vamos a ver, queremos ver que también estamos con las recomendaciones. La dosis recomendada es de 400 miligramos diarios. Y eso puede ser tanto por ingesta en una serie de alimentos que tienen niveles elevados de consumo de ácido fólico, como acá estamos viendo, coliflor, brócoli, espinaca, bueno, varios de verdes, la palta, todos estos tienen bastante ácido fólico y plan B es la suplementación, una pastilla, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta investigación? Un grupo de investigadores quiere determinar cuál es el consumo de ácido fólico proveniente de fuentes alimenticias, o sea, cuántos miligramos por día se ingiere, y la presencia de suplementación con ácido fólico, ¿sí? Si la embarazada es suplementada o no, durante el primer trimestre de embarazo en gestantes residentes en la ciudad de Córdoba. ¿Vamos bien? Ese es el objetivo entonces. Y de acá quiero que definamos algunas cuestiones. La primera de ellas, quiero que me digan cuál es la unidad muestral, la unidad de análisis. Las pacientes Eh, embarazadas. Muy bien. Cada embarazada que me... Nada, no me acuerdo en qué trimestre del embarazo Vamos acá. estaba. primero, Sí, ahí está. en el primer trimestre. Primer Del trimestre. embarazo. Muy bien. Del embarazo. Y que Primer, viven en Córdoba, ¿no? No, perfecto. de, Residentes en la provincia. sí, de Córdoba. No, mi objetivo es la ciudad de Córdoba. ¿Sí? O la ciudad, sí, sí. Residentes en la ciudad de Córdoba. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, esta es mi unidad muestral.
¿Cuántas unidades muestrales existen? A ver si está el concepto de unidad muestral. Tantos como individuos que puedas tomar de la población. Bien, que pueda tomar en la muestra. Si yo, por ejemplo, les digo que elijo una muestra de 100, quiere decir que hay 100 unidades muestrales. Si aclarás que son 100 mujeres, sí. Si me decís 100 así sin unidad, no sabría decirte. Bueno, a ver, vamos a refrescar esto. Vamos. No, 100 no sería como el tamaño de tu muestra y la unidad muestral como todas las que vos tengas disponibles para elegir en tu muestra. Bien, la unidad muestral, porque a veces la palabra muestral medio piensa, son las de la muestra. No, la unidad muestral son todos los elementos que forman la población. Entonces voy a tener tantas unidades muestrales como elementos tenga mi población. ¿Cuál sería la población entonces en este caso? Las mujeres de la ciudad de Córdoba embarazadas en el primer trimestre. Perfecto. Y serían todas, ¿estamos de acuerdo? Mi población entonces serían todas las embarazadas primer trimestre residentes en la ciudad de Córdoba, ¿sí? En el periodo que voy a hacer el estudio. Perfecto. Entonces, N grande, ¿lo tienen claro? N grande es el tamaño de la población. En general es desconocido. Podríamos ver con estadísticas vitales, tener una idea más o menos, pero por ahora no es dato. Pero sí podemos pensar en términos como que la población va a ser un conjunto enorme formado por N unidades muestrales. ¿Se entiende? Las unidades muestrales van a ser todas las que forman parte de la población. ¿Y qué sería la muestra? El grupo que yo elijo El dibujo Bien, chiquito que yo voy a usar para representar, ¿no? Después perfecto. dentro de esa población. de esa Exactamente. población. La muestra va a ser un subconjunto, podemos decir, una porción de esta población. Entonces, mi muestra va a ser que yo voy a elegir algunas de estas del total de embarazadas. Imaginemos que en el total de embarazadas en la provincia de Córdoba, no sé, son 15.000. Y de esas yo voy a elegir algunas y esas que voy a elegir van a formar mi muestra, que es ese subconjunto que puede ser pequeñísimo, ¿no? Y N es el tamaño de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo decido, no sé, elegir 100 mujeres al azar, mi N va a ser de 100. O sea, el N chico sí lo conocemos. Bien, entonces, esta idea es una idea central, población como un gran conjunto formada por N grandes unidades muestrales. De esas N grandes unidades muestrales, ¿por qué no las analizo a todas? ¿Por qué no hago un estudio exhaustivo? ¿O cómo sería hacer un muestreo, perdón, un estudio exhaustivo? ¿Cómo se llama eso cuando estudiamos a toda Un la... censo. Un censo, tal cual. Ahora, si hay 14.000 embarazadas, hacerle una encuesta a cada una de ellas, preguntándole qué comió en la última semana, por ahí deducir la ingesta de ácido fólico, puede ser muy trabajoso, ¿no? Entonces, nos manejamos con muestras y lo que ustedes ya vieron y podemos reforzar es que las muestras nos dan una muy buena aproximación a lo que pasa en la población. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo es este proceso de generalizar los resultados de la muestra a la población de la cual esa muestra fue extraída? La Tengo una pregunta diferencia. antes, Validez perdón. externa. No, pero el proceso ese que vamos a hacer todo el tiempo, perfecto, se llama inferencia, ¿sí? Diferencia. Entonces, a partir de lo que veamos en nuestra pequeñísima porción de la población, vamos a poder concluir acerca de la población, obviamente con un cierto nivel de incertidumbre, y para eso vieron probabilidades y demás. Bueno, bárbaro, entonces, ya vimos todas estas definiciones. Variables de interés, ¿qué vamos a registrar en cada una de las unidades muestrales que forman parte de nuestra muestra? ¿Cuáles son las variables de interés? Era el Lo que consumo ingieren, Muy de bien. alimentos y también los suplementos, creo que era. Exacto. Entonces, uno va a ser el consumo de ácido fólico diario. Esa es una variable. Y habrán visto también que las variables las representamos con XY, ¿no? Entonces vamos a tener
XY con Y desde la 1 hasta la N de nuestra muestra. ¿Qué tipo de variables consume ácido fólico diario? Una variable continua. Muy bien, es una variable cuantitativa continua. Y habrán visto que para todo el proceso de inferencia necesitamos probabilidades, ¿no? Para hacer esa generalización necesitamos incertidumbre, eso es probabilidad. ¿Y qué modelo de distribución de probabilidades en principio le asignamos a las variables cuantitativas continuas? Normal. Normal, que puede ser una exageración, pero estoy casi segura que casi todas las herramientas que vieron de estimación, prueba de hipótesis y demás se sustentan en la distribución normal. Entonces, en principio, nosotros vamos a decir que una distribución normal y los parámetros de la normal, ¿se acuerdan cuáles eran? 0 y 1. Mu sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Son dos. ¿Cuáles son? Mu y Ah, sigma sí, mu y cuadrado. sigma. Sí, Perfecto. cuadrado. Muy sigma cuadrado, es lo mismo. La media Eso es de y... la, perdón, eso es de la población, ¿no? Exacto. Esto es de la población. Entonces estamos diciendo que en esta población hay una media y hay una varianza del consumo de ácido fólico diario, que obviamente no los conocemos. ¿Y qué queremos hacer con esta muestra? Calcular esos valores y poder estimar. Estimar, exactamente. Poder Lo que estimar. queremos es estimar más o menos cuánto consumen en promedio, ¿sí? Con un cierto margen de incertidumbre. Buenísimo. ¿Y qué otra variable registramos? Presencia o ausencia de suplementación de ácido Perfecto. fólico. La otra variable, la voy a llamar, qué sé yo, W sub I, es la suplementación con ácido fólico. Y esta variable es presencia-ausencia, como dice Juan Cruz, o sea, sí, no. ¿Qué tipo de Dicotómica, está variable bien. es esa? Categórica, dicotómica. 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 Muy bien, es una Ujú. variable categórica, dicotómica o binaria. ¿Qué distribución de probabilidades les parece? Va a ser una binomial. Una Bernoulli. binomial. Una Bernoulli, exacto. ¿Vieron Bernoulli? No, Sí, no, Sí. sí. vimos dicotómica, qué sé yo. No, no, esa yo no Bueno, lo hice. capaz vieron binomial. Podemos pensar que la Sí, Bernoulli es un caso particular de una binomial con un n de cuánto. 100. No, Uno. Hay uno uno, solo. Uno. solo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cada embarazada y de cada embarazada vamos a tener éxito o fracaso, ¿no? O toma la suplementación, o tiene suplementación o no tiene suplementación. Entonces yo le voy a escribir X, tiene una distribución Bernoulli. ¿Y se acuerdan el parámetro de la Bernoulli? No, no sé cuál es. P, NP, P. PNP y solo NP. P. Muy bien, si acá en vez de Bernoulli hubiera puesto binomial, estamos de acuerdo que es pi y n, Sí, o p y sí, n, ¿sí? Acá como sí. el n es uno, no necesitamos declararlo y el único Perfecto. parámetro es p. Ustedes lo vieron como p, yo perdón, que ya les voy a poner la primera, este, primer cambio, lo voy a llamar pi. ¿Por qué pi? Porque va a ser bastante natural pensar lo siguiente. Primero, ¿qué sería pi? Antes de que pi o p, creo que no. ¿Sería qué La cosa? probabilidad de éxito, sí, de éxito. Perfecto. ¿Y en este caso qué sería? ¿La probabilidad de qué? De que tenga Toma suplemento. ácido fólico, uno lo Muy define. bien, la Que sí. probabilidad de suplementación, de que sí haya suplementación con ácido fólico. ¿Sí? Y de Eh, nuevo, este ¿Te hago pi una consulta? es acá, ¿no? Sí. Eh, ¿qué pasa si vos, en este caso, cómo se modifica si encontrás que no se le da siempre la misma cantidad de ácido fólico por la parte suplementada a las mujeres? Porque está bien, el consumo diario como variable, como es continua, no tenés ese problema, pero como vos acá tenés una Sí. categórica y podés Bueno, tener rasgos de suplementación, pero no fíjate entiendo cómo esto. Acá ya sabes, hay consenso de que por lo menos son 400 miligramos. Entonces, Ah, cuando ok, digo ok, sí, ya listo. lo definí Listo, que por lo menos 400. ¿Sí? perfecto. Dale. ¿Estamos de Gracias. acuerdo? Entonces, y fíjense que pi, yo elijo pi como elegí mu y sigma cuadrado.
¿Y qué tienen en común todos estos estadísticos? Pues son todos estadísticos, ¿no? La media, la varianza, una probabilidad, Son parámetros. son parámetros, exactamente. Por eso me gusta pi en vez de p, para que asociemos que nuestros parámetros los vamos a representar con letras griegas, ¿sí? Son características poblacionales, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, yo en principio para contestar la pregunta de investigación necesito estimar estos tres parámetros: la media de consumo, la varianza o el desvío estándar del consumo y la probabilidad de que una embarazada consuma suplementación con ácido fólico, que es lo mismo que pensar el porcentaje del total que consume ácido fólico. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí. Bueno, pregunto yo, ¿cuántos mu, cuántos sigma cuadrado, cuántos pi tengo en esta población? Uno solo. Uno La solo. población 1. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el parámetro es una simplificación, obviamente, de la realidad, pero nosotros tenemos que pensar que el parámetro es un valor único, pero desconocido, ¿no? Entonces, hay un verdadero consumo promedio de todas las embarazadas de la ciudad de Córdoba el primer trimestre. Hay un verdadero porcentaje de esas embarazadas que consumen ácido fólico. El tema es que ese único valor, que no es variable, que es una constante, que es un número determinado, es desconocido. ¿Sí? Y por eso queremos estimarlo. Y entonces los parámetros son desconocidos. ¿Y cómo los aproximamos? ¿Cómo vamos a obtener una aproximación a mu, a sigma cuadrado, a pi? Y con, Y con los una Con muestra, estimadores. Con Con el estimadores estimador con de los estimadores que salen de las muestras. que salen de la muestra. Entonces, así como los parámetros salen de la población y son valores únicos, los estimadores salen de la muestra. Y ahí les pregunto, si por ejemplo mi muestra va a ser de 126 mujeres, número mágico, después vamos a ver cómo sacarlo. ¿Cuántos valores distintos voy a tener de estimador de mu? Bien, en realidad no tendrías un estimador por muestra. ¿Tendría una estimación por muestra? ¿Se entiende? Sí, sí. Yo voy a decir, mi estimador para estimar mu, ahí vamos a repasar el concepto de estimador, ¿no? Para estimar mu, ¿qué estimador es el que elegirían? Promedio. La Un promedio, promedio. Claro, la ¿Cómo lo media. la simbolizamos? media, Sí, X, X, rayita. una rayita. barra y arriba. raya, perfecto. Para estimar sigma cuadrado, El desvío estándar. el desvío estándar de Desvío la muestra, muestral. no sé, De la acá muestra. Muestral. pongo S, desvío S. estándar de la muestra, ¿sí? Para estimar pi, La media también, o el promedio en realidad. sería la media de 0,1. Si quieren, podemos decir la media de 0,1. Yo le pongo P de proporción de la muestra. Quiero que piensen que P lo defino yo como proporción muestral. ¿Estamos bien? Entonces ahí tenemos tres estimadores. ¿Hasta ahí estamos? Que tienen un montón de propiedades lindas. Por ejemplo, estos tres estimadores, ¿cómo son? ¿Cuál es una buena propiedad de un estimador? Normal, que también son, bueno, depende. Por ejemplo, el promedio también es normal. Pero Sí, otra la variable. cosa que tiene que ver con propiedades deseables de los estimadores. Por ejemplo, hay una propiedad linda que es que cuando yo saque una media, la media puede estar lejos o cerca de la verdadera media, ¿no? Cuando saque un X raya. Sí. Sí. Insesgados. Ah, Ahí teoría de los grandes está. números. Y sesgado. Individualmente me puede dar horrible, me puede dar muy lejos de la verdadera media, pero colectivamente el promedio de todas las medias muestrales me tiene que dar exactamente igual al parámetro. ¿Está ese concepto? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Lo escribo acá. La esperanza de X raya, del Sí, estimador X raya, ¿a quién tiene que ser igual? AMU. a La la media esperanza de verdadera. mu. A la Mu, media, sí. esta media que queremos estimar. ¿Sí?
Entonces, la esperanza del estimador en forma genérica, yo quiero que sea igual al parámetro. ¿Cómo se llama esta propiedad? ¿Esto tiene que ver con el teorema central del límite? No, por ahí la dijeron. Bueno, esto se llama insesgadez. Es un estimador insesgado. No difiere, fíjense, la esperanza del estimador no difiere del parámetro, no difiere sistemáticamente. Entonces, esta propiedad que acabo de escribir es la propiedad de insesgadez. X raya es un estimador insesgado de mu. Y de nuevo, ¿qué quiere decir ¿Alguien puede una eso? consulta? Sí. Hablamos, digamos, con cierta tolerancia, ¿no? Respecto de esto, porque, digamos, por azar justamente no va a ser necesariamente el mismo. ¿Quién no va a ser el mismo? Si yo saco O una sea, muestra de o que 100. sean Sí, decime, Sería decime. así. Si yo elijo 126 mujeres, 126 puntitos de ese globo de la población, les pregunto el consumo, averiguo el consumo con la encuesta, qué sé yo, y promedio los valores, ¿estamos de acuerdo que ese X raya no va a ser mu? ¿Todos de acuerdo? Se va a alejar en una cierta magnitud. Que se aleje en una cierta magnitud, ¿es horrible? ¿Es como que yo digo, uy, falló todo? No, porque es esto que decís que hay una Claro, claro. tolerancia, hay una variación. Ahora, si yo repito ese procedimiento infinitas veces, 126 mujeres al azar, las devuelvo, otras 126 mujeres, otras 126 y estoy repitiendo esto. ¿Qué va a pasar con todas esas X raya cuando las promedio? Cada vez se van a acercar más a la real media. Pero ¿y si lo hago con todas? Y tiene que ser igual a Claro, mu. si llegás a El toda mu la es Tiene que población, ser directamente igual. mu. claro, Claro, Exactamente, me tiene que dar igual a mu, igual, bueno, sí. ¿sí? Exactamente igual. Esto es matemática y sería no en una simulación, ¿no? Sino que si yo hago todas las muestras posibles de esa población de 126 mujeres, el promedio de todas esas medias muestrales tiene que coincidir exactamente con el parámetro que está estimando, sea común. Y eso no es solo de la media, ¿no? Porque lo mismo va a ocurrir, voy a borrar esto un poquito, y si yo les pregunto, ¿cómo sería la propiedad de insesgadez para sigma cuadrado? ¿Cómo la escribirían? ¿La esperanza de qué tiene que ser igual a qué? Y la esperanza del desvío, ¿De cuál? ¿Qué pongo acá? a ver, Sigma. de Sigma Ese cuadrado. cuadrado, ese De cuadrado. este, por S cuadrado, ejemplo, tiene que ser igual, pero dijiste desvío. ¿La esperanza de ese a qué tiene sí, que ser igual? a, Sigma a cuadrado. sigma, A exacto. Bueno, Sigma. A sigma. sigma. ¿Están de acuerdo? Y si quieren, Claro, vamos al otro. La esperanza de ese cuadrado tiene que ser tiene igual que a ser sigma igual a sigma cuadrado. A la cuadrado. varianza, sí. ¿Se entendió? Y acá aprovecho por un comentario. ¿Y se acuerdan cómo se calcula este? Porque esto tiene para que se cumpla esto, tuvimos que hacerle una cosita a la fórmula del desvío. El desvío es las distancias de los entre la Con la muestra y media. la media sobre Sobre N menos n, uno. Menos n. uno. n menos N uno. menos No, uno. Menos n uno. menos N uno. menos uno. Este n-1 hizo el milagro de que se cumpla esto. Si ustedes dividían por n en vez de n-1, ese estimador es un estimador sesgado. ¿Sí? Les va a dar un número que, depende del tamaño de la muestra, puede diferir o un poquito o bastante de la verdadera varianza poblacional. Por eso es necesario que el estimador, perdón, esto es raíz cuadrada, ¿no? O acá ponemos, es desvío, así que es esto, la raíz cuadrada de todo esto, pero hay que dividir por n-1 para que esta formulita sea un estimador insesgado del desvío estándar poblacional. ¿Estamos? Bueno, y nos queda uno. ¿Qué dicen con la proporción? ¿Qué ponemos acá? ¿La esperanza de qué? ¿A qué tiene que ser igual? La Adriana, esperanza L es perdóname. igual a pi. Bien, la esperanza de P tiene que ser igual a pi. ¿Sí? Entonces, Pusiste, imaginemos una cosita, que de verdad
El 25% de las embarazadas de primer trimestre están suplementadas. ¿Dónde está? Ahora, si yo saco una muestra de 126, no me va a dar 25, capaz me da 20, capaz me da 30, capaz me da 48, ¿sí? Pero esto repetidas veces debería converger con el verdadero valor de 0,25. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, yo, una pavada, perdón. Cuando pusiste la esperanza del desvío, que puede ser sigma, también pusiste abajo la esperanza del desvío al cuadrado, que puede ser sigma al cuadrado. Sí, Eh, ¿Por qué expresarlo de una manera o de otra? no es lo mismo. Acá estoy hablando del desvío estándar y acá estoy Y hablando si de la no, varianza. la varianza. Ah, está bien. ¿Sí? Ok. Son dos estadísticos Bien. distintos. Listo, listo, perdón. Está bien, gracias. Bueno, entonces, X raya, P, S, C cuadrado son estimadores que son insesgados, que es esta cosa tan linda que dijimos, y en general todos estos también tienen otra propiedad, que es la de la consistencia. ¿La vieron? No me suena. Esto tiene que ver con el tamaño de la muestra. ¿Qué esperaríamos que pase a medida que aumenta el tamaño de la muestra? Con mi Ah, C. tendría que parecerse cada vez más a Al menor el error, digamos. parámetro por base Exacto. poblacional. Consistencia, igual la definición formal la pueden leer por ahí, pero la idea, yo siempre apelo a lo intuitivo, es eso, que cuanto más grande sea mi tamaño de muestra, ¿qué va a pasar con ese estimador? Va a ser menos variable, se va a concentrar más. Entonces, si es un estimador insesgado, se va a concentrar más alrededor de quién, Y de lo que está estimando que se llama del parámetro. del parámetro. 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 ¿Se Parámetro. El entiende? parámetro. Entonces, esa idea de consistencia es la que me dice, y bueno, si tenés una muestra más grande, esperarías en promedio estar más cerca de tu verdadero valor. Perdón, una pregunta. Entonces, ¿la consistencia tiene que ver con el tamaño? Con el n, exacto. Bien. Y sería esa lógica que a mayor n, la distancia entre tu estimador y tu parámetro tiende a ser, o la variabilidad, mejor dicho, dejémoslo de la distancia, sería la variabilidad de tu parámetro, de tu estimador es menor. Bueno, entonces definimos parámetro, definimos estimador, ¿y qué sería estimación? El proceso por el que a partir del estimador pasas al parámetro o no. El valor que obtenés El valor, por esa estimación. exacto. La estimación Ah, va a ok. ser el numerito, la realización, una vez que yo ejecute el proceso de muestreo y saqué esas 126 mujeres en particular, obtuve el consumo de cada una y lo promedié, eso es una estimación. ¿Se entiende? Entonces, estimador es un concepto teórico, tiene todas estas propiedades, pero después nosotros vamos a tener un numerito, una muestra, un número de X raya, un número de S, un número de P, ¿sí? Y una cosita más antes de terminar con esto, los estimadores, ¿se entiende que son variables aleatorias por todo lo que estamos diciendo? Sí. Eso, ojo, porque es un concepto re heavy, entender que un estimador es una variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria? Pensemos. Viene, el X raya viene de elegir 126 mujeres al azar y promediar esos 126 valores. Y el valor de consumo de ácido fólico de cada mujer es una variable aleatoria también. Entonces estamos promediando variables aleatorias. ¿Me siguen? Por lo tanto, X raya va a ser una variable aleatoria. Cambio una sola mujer de las 126 y ya X raya cambió. Entonces vamos a tener infinitos valores de X raya.
Y de hecho vamos a estudiar, y una cosa que estuvieron viendo ustedes, es la distribución de los estimadores, distribución de probabilidades. Ahí engancha el teorema central del límite que mencionaron hace un rato. Bueno, con esto que es las bases, el esqueleto sobre el que montamos todo lo demás, ¿alguien tiene dudas? Preguntan porque acá es crítico que entiendan, esto es bien de hueso, digamos, de las cosas sobre las que vamos a construir, así que pregunten por más que les parezca que es una pavada. Adriana, pero un estimador también puede ser una variable discreta, ¿no? Pero Depende de la dice acá, distribución que sí, tenga. sí, 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 ¿no? pero Ah, es bueno, aleatoria. Lo que estoy reportando aleatoria, acá discreta. es Sí, aleatoria. sí, bien, Vamos a mostrar gracias. variables aleatorias discretas, Discretas, continuas, o sea, pero categóricas. siempre es Sí. perfecto. Bueno, entonces todo eso está acá por las dudas, todas las definiciones que vimos. Acá está lo del censo que mencionamos, que es cuando estudiamos a toda la población. Censo, va a ser muy raro trabajar con un censo. Normalmente es costoso, normalmente lleva mucho tiempo y lo más interesante es que normalmente es innecesario porque la estadística nos provee herramientas teóricas y metodológicas para hacer muy buenas inferencias. El otro concepto que quiero introducir, por si no lo tenía, Una consulta, perdón. eh, Eh, Unidad muestral sería en este caso una embarazada de las 126 que vos elegiste. no, una embarazada de toda la población de embarazadas. Ok, gracias. Eso está bien que lo preguntás, pero tiene que quedar bien claro, es lo que les decía al principio, no piense que por muestral es de la muestra, porque ¿qué dijimos? La muestra es random. Entonces, ¿que la que quedó afuera no es unidad muestral? Sería la que es susceptible de ser seleccionada para formar parte de la muestra. Y te hago Bueno, una consulta, Adriana, ya que sí, estamos. ¿Unidad muestral sería lo mismo que uno tenía como idea de unidad observacional? sí, Ok. sería eso. Y yo también hago otra pregunta de paso. Vos cuando hablas de unidad muestral es que podés seleccionar al azar esa unidad de la población, pero vos no tenés en general toda la población. Vos recién decías las embarazadas de Córdoba, pero ese dato, o sea, ¿cómo haces para que realmente sea equitativo lo que estás, o que sea una Bien. muestra representativa la que estás eligiendo? Bueno, acá traigo este concepto que es el de marco muestral, concepto nuevo, bien afín a muestreo, que es eso, es el padrón, es la lista de todas las unidades muestrales que componen la población. ¿Siempre vamos a tener marco muestral? No. Hoy vamos a arrancar con los métodos donde nosotros podemos razonablemente suponer que tenemos el marco muestral. ¿Sí? Por ejemplo, mi marco muestral pueden ser todos los afiliados del Hospital Italiano. ¿Sí? O podrían ser todas estas embarazadas del Hospital Italiano. O puede ser todos los estudiantes de la SEX. Por ejemplo, mi población puede ser una población chica, no tiene por qué ser millonaria. O todos los estudiantes de primaria de escuelas públicas del país. Todos esos son situaciones donde yo podría tener el marco muestral. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver qué pasa cuando no lo tengo, pero de nuevo, construyamos sobre, vamos complejizando las cosas. Pero entonces, marco muestral, ¿qué sería el marco muestral en este contexto de este estudio? Y sería todas las Gracias. embarazadas de Argentina, por ejemplo, en el primer trimestre. ¿De Argentina? A ver, vamos a De ver. la ciudad de De la ciudad Porque de Córdoba. si no, Córdoba. pero si no, no lo diferencio porque me está dificultando entender la diferencia con la unidad muestral, porque ya dijimos que eran las de Córdoba, digamos, ¿no? Bueno, la unidad Pero, muestral pero es cada es una cada una. Claro. Bien, bien. y el conjunto Cada de... embarazada. Exacto. El Bien. Y marco muestral, Adri, está dentro de la población, o sea, Es la lista de todos los elementos que forman la población. ¿Y de dónde sacás en este caso de las embarazadas de la ciudad de Córdoba esa lista? Imagínate, dije, vamos a empezar de casos donde suponemos que lo tenemos. Imagínate que yo soy ministro de salud y
conseguí que todas las embarazadas tengan una lista, ¿sí? Pero en este Está. caso es más teórico, pero si yo te preguntase acá, ¿cuál sería el marco muestral para este estudio? La respuesta es una lista con todas las embarazadas de primer trimestre que residen en la ciudad de Córdoba. ¿Y la diferencia con el concepto de población cuál es? Población, en la población serían esas mujeres. El marco muestral es una lista donde vos tenés nombre y apellido, no sé, las podés Ah, identificar. está bien, es una cuestión conceptual, pero en definitiva estarían compuestas de lo mismo. Sí, el marco muestral, ¿cuántos, si lo estamos pensando como una lista, tiene que tener tantos elementos como tiene la población? Ok, Por ejemplo, si mi población es la cohorte 2025 de la SEX, ¿me siguen? sí, ¿Cuál sería la unidad muestral? Y Cada uno de No, nosotros. bien. Cada Cada uno de uno de nosotros, nosotros. Perfecto. claro, cada ¿Cuál uno de Cada sería uno de la nosotros, nosotros. población? ¿Cuál sería la población? todos, Todos los Todos. todos los estudiantes. Todos los inscriptos. estudiantes de 2025. ¿Y cuál sería el marco muestral? El una listado lista de de todos nuestro. nosotros. El Excel que Exact- armaste. Exactamente. ¿Se entiende? Ujú. ¿Por qué es Siempre importante? la lista, Odón, es Es acá. la Siempre es lista. una lista. Es una lista, exactamente. ¿Y para qué la necesitamos? Porque bueno, hoy estamos en muestreo, entonces les voy a contar cómo hacemos para elegir las unidades muestrales del marco muestral. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces ahí tenemos lo de marco muestral, una lista. ¿Siempre vamos a tener la lista? No, pero tranquilos, después vamos a ver cómo hacemos cuando no la tenemos. Parámetros versus estimadores, perfecto, todo esto ya lo repasamos. Y lo que introduzco acá es el concepto de distribución muestral, que es esto que les digo, que a mi juicio es uno de los conceptos más difíciles dentro de la estadística, y es pensar que los estimadores tienen una distribución de probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la distribución de probabilidad de X raya? ¿Cuál les parece? ¿Normal? Bien, ¿y siempre X raya se va a comportar normal? no, no siempre. No, no, ¿Qué tiene que pasar? Conocer el desvío, no. No, no. Tamaño grande, ahí por ahí vamos. Por ahí sí. Ah, sí. Que las muestras sean independientes. Que Esa no lo las sí. observaciones tal vez sean independientes, Sí, eso. Observación. Sí. pero hay un concepto fuerte que está plasmado, esto de que el n grande, ahí dónde salió eso, de que cuando el n es grande, x raya se Por aproxima. teorema central del por el límite, teorema vos central. Ahí tenés apareció el N teorema grande, del podés límite. aproximar la distribución a la distribución normal. Exactamente. Entonces vamos a repasar un poco el teorema central del límite. Acá lo planteo para x raya, pero esto es para cualquier estimador. La media muestral X raya, a obtener a partir de una muestra aleatoria de tamaño n, o sea, yo ya fijo el n. Mi n, imaginemos 126. Todavía no saqué los datos. Recuérdense que yo voy a tener una sola X raya. Eso es lo que quiero que vean, la diferencia entre el concepto y la realización. Pero X raya, tanto como variable aleatoria, yo todavía no saqué nada, puede tomar cualquier valor, ¿no? Antes del muestreo. Y lo que dice la teoría es que X raya, como dijimos recién, es una variable aleatoria con una distribución que tiende a la normal a medida que aumenta n. Quiero que miren estos dibujitos, seguro que vieron ya de estas cosas, pero vamos a focalizarnos acá. Yo lo que quiero que vean es que esta es la distribución de x. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estoy modelando en este primer dibujito? ¿La distribución de quién? Vuelvan al ejemplo, ¿no? De las De embarazadas.
Las unidades muestrales. Exacto, o sea que yo acá tengo cómo se distribuye el consumo de ácido fólico diario en embarazadas de primer trimestre residentes en la ciudad de Córdoba. ¿Están de acuerdo? Ujú. Este numerito que está acá, ¿qué es? La media. La media. ¿Qué media? ¿X raya? Mu. 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 No, mu. Esa es mu. Perfecto. Y esto tiene una cierta dispersión, ¿no? ¿Dada por quién? Ujú. Por, Sí. Por el Yo, desvío. por el variabilidad, Por la desvío. sigma. varianza o Desvío Sigma. varianza. ¿Qué símbolo uso? Si es Sigma. mu, es sigma o sigma. Sigma sigma o sigma cuadrado. cuadrado. Sigma. Perfecto. Sigma, sigma cuadrado. ¿Estamos bien? Entonces, esto es un Mm. modelo teórico. Entonces, supongamos que el consumo X, que es X, ya lo dijimos, X consumo diario de ácido fólico en la embarazada yésima del primer trimestre residente de la ciudad de Córdoba. ¿Sí? ¿Vamos Ujú. bien? Entonces, mi modelo es que esto se comporta normalmente. Ahora dice n igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que yo de esta población elegí 3 unidades muestrales al azar, me dieron 3 valores de ácido fólico, los promedié y acá lo que estoy graficando es la distribución de X raya. Y se entiende la lógica de X raya, yo tengo infinitos valores de X raya, me puede dar cualquier cosa, cualquier valor, pero colectivamente, ¿en cuánto están centradas esas X raya? En mu. En mu. ¿Ven? Independientemente del n, la distribución de X raya va a estar siempre centrada en mu. ¿Por qué? Porque X raya es un estimador. Con distribución normal. De mu. No, Insegado. insegado, muy bien, Insegado. perfecto. ¿Y después qué más pasa? Miren, Porque vos tomaste unidades muestrales, no 3 embarazadas, por eso. yo elegí 3 embarazadas al azar, promedié y lo hice millones de veces y tengo esta distribución. Por eso. Bueno, segunda cosa, entonces, primera cuestión, lo que vimos recién, la esperanza de X raya es igual a mu. Y quiero que miren estas otras distribuciones, ¿no? Porque capaz X raya no es simétrica, no es una normalita, capaz es una simétrica, es una uniforme, es cualquier cosa. Todos estos son ejemplos. Sin embargo, miren lo que pasa siempre con las distribuciones de X raya. ¿Cambia la media? No. No. No, no cambia. Entonces, siempre es esto. La esperanza de X raya es igual a mu. ¿Por qué? Porque X raya es un estimador insesgado. No importa si la distribución es normal, asimétrica, no importa. No es teorema central del límite, es otra propiedad. ¿Vamos? Segunda cuestión. A medida que el tamaño de la muestra es mayor, ¿qué le pasa al ancho de la distribución? Angosta. Disminuye. O sea, chico. Disminuye. Disminuye, sea chica. Y eso pasa siempre, no importa si es normal originalmente, asimétrica. Ven que siempre, a medida que aumenta, a mayor n, menor dispersión. ¿Y eso con qué tenía que ver? ¿Con qué propiedad? Con la Consistencia. consistencia. Consistencia, muy bien. Consistencia. Entonces, primero insensatez, la segunda es la consistencia. Y ahí les pregunto, Adrián, sí, ¿te, te puedo hacer una pregunta? Porque me queda dudas con respecto al concepto de error estándar. Si es, porque ahí es va. comparable al error muestral o no es exactamente lo mismo. Es otra cosa. Y ahí quiero introducir Ok, exactamente eso. Esta dispersión que tenemos acá, ¿cómo la medimos? ¿Cómo la cuantificamos? Acá, ¿cómo la medimos? Con sigma, ¿no? sí. Sigma de X. ¿Y acá qué sería? Sería un sigma de X raya, ¿no? Es un sigma. El desvío estándar o la varianza es una medida de variabilidad. Ahora bien, ¿cómo se llama ese desvío estándar de un estimador? Juan El Cruz. error estándar de la Ese. media. Error. No, no es ese. Estándar. El desvío estándar de un estimador es error estándar. El error estándar. El Bien. ruido.
Repito, una cosa es con qué estimamos sigma, que sigma lo estimamos con S. Perfecto. Pero ahora estoy preguntando otra cosa y es, ¿cuán variable es el X raya? Es esto, variabilidad en los distintos valores de X raya que puedo obtener, en la distribución de X raya. Eso es el desvío de X raya. El desvío de un estimador, el desvío estándar de un estimador, para no estar diciendo, este es desvío estándar de X, esto es desvío estándar de un estimador, lo llamamos error estándar. O sea, sería como el error, por ahí más, estoy más familiarizado con el error estándar de la herramienta, pero quizás sería un error estándar de la herramienta del estimador en sí, hablándolo, o estoy Es diciendo el cualquier error cosa. estándar que te sale en cualquier modelo, en lo que fuera. Todos los estimadores van a tener Ok, un error estándar y tienen que ver con cuán variable es ese estimador. perfecto, gracias. Adri, Entonces, y para calcular el error estándar necesito, por definición, varias muestras, o no necesariamente. esto es todo conceptual. Todo teórico. Por suerte, acuérdate que nosotros lo único que vamos a hacer es sacar de todas estas muestras posibles, que hay infinitas, true, 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 vamos a tener una. Entonces, esto es teoría. Claro, sí, pero digo, está bien, pero digo, para el error estándar de la muestra, Ahora tenerlo, vamos a ver digamos, cómo como lo valor. estimamos. Ahora vamos a ver cómo lo estimamos. Ok, ok, ok. Pero, a ver, para volver a esta idea de arriba, cuando yo digo que a mayor n hay menor dispersión, ¿a qué me refiero con menor dispersión? ¿Menor qué? Error, Menor error estándar. Claro. Menor claro, error estándar. estándar. Repito, entonces, la propiedad de consistencia y por qué nos gusta tener muestras más grandes. ¿Qué dijimos hace un rato? Que a medida que aumento el tamaño de la muestra, las muestras se parecen más al Se parámetro, disperse, se se dispersan dispersa menos. menos. Exacto. Ujú. Mis estimaciones son más parecidas al parámetro. Bingo, me encanta que pase eso porque quiere decir que cuando saque mi única muestra, espero que esté cerquita del parámetro. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿aumentar el tamaño de la muestra impacta en sigma en este de acá arriba? No, sigma es de la De sigma población. En no. realidad, sigma no. No. Impactaría, claro. Exacto. Bueno, eso No. se lo copian y lo anotan porque normalmente hay como una heurística que nos lleva a pensar que si yo tomo más datos, el desvío estándar de mi variable se achica y no es cierto. Este sigma que yo lo No, escribo con S es una característica de mi población, que no va a cambiar porque a mí se me ocurrió muestrear 300 embarazadas en vez de 126. pero lo que sí se va a achicar es nuestro estimador S de nuestra muestra, ¿no? No, tampoco. ¿Qué es lo que El intervalo seguro de confianza te va a En cambiar. realidad, no lo que metan? va a Así. achicarse es la dispersión, ¿o no? Va a ser más ¿Cuál? ¿Qué chiquita la dispersión? dispersión. El desvío. El No, error el estándar. error No, porque es estándar. la, o sea, la media menos este error, ¿no? No se Con metan con la eso n más todavía. grande, A medida, con los o elementos que estoy tenemos acá, a medida que aumenta el n, ¿qué es lo que seguro podemos decir que se va a achicar? El error estándar. El error estándar. el error estándar, exacto. En el cálculo ese en el denominador yo no tengo N, por eso Ahí lo pensé. vamos, exactamente. Primero está el Claro. concepto, ahora lo formalizamos, pero está el concepto de que Ok. cuando yo promedio más cosas y tener valores muy locos va a ser raro. Si yo estoy promediando alturas de personas, si promedio a 5 personas y justo me entró uno de 2,20 m, y bueno, la media se me va a correr. Ahora, si estoy promediando 200 personas, esos casos raros no me van a mover la aguja y va a estar todo más concentrado. Esa es la lógica de lo que estamos viendo acá. Vamos a ponerle fórmula. Pero, perdón, yo ahí hay algo que me perdí. Si vos aumentás la muestra, una cosa es si medís, si obtenés el parámetro 100 personas de 200 a 1000. La media de tu muestra, por supuesto, se modifica en función del n. El desvío de tu muestra también se modifica en función del n. ¿Se modifica No va a ser nunca el mismo. sistemáticamente? Yo no te digo que te va a dar igual, pero lo que estamos diciendo es, porque sacaste más, ¿te va a dar más chico el desvío estándar?
va a dar distinto. Se Perfecto. Yo supone, lo que estoy diciendo acá es que no disminuye necesariamente. En cambio, yo te puedo firmar que si tomas más datos, el error estándar disminuye. No hay tutía. Y ahora quiero, espera un poquito, ahora volvemos sobre eso. ¿Cómo es la fórmula del error estándar? Era el desvío Z alfa sobre sobre N. 2. Ah, No, no es error muestral, error estándar, el el error desvío es estándar del estimador. Z alfa sobre 2 por No, sigma sobre no, raíz de n. no. ¿No es el desvío sobre N? Es Sobre raíz de n. sigma Total. sobre raíz de n. El error estándar es una medida de la variabilidad del estimador. De cualquiera, para pi también va a tener otra fórmula distinta, pero el concepto es, error estándar es el desvío estándar del estimador, que mide la variabilidad que yo tengo en mi estimador. Estamos viendo que está íntimamente relacionado con el tamaño de la muestra, y acá lo vemos matemáticamente. A medida que aumenta el n, ¿lo ven? Va a ser este Sí, número dividido un n mayor. y una pregunta, Adri, porque ahí me marean los términos. Este sigma sería poblacional. Sí. Ah, ok. Ah, o sea, vos conocés el desvío de la población y usás el n de tu muestra. Ahora estamos bien en teoría, después vamos a ver qué hacemos como mortales con lo que tenemos. Pero yo Ok. quiero primero que queden bien claros los conceptos. Entonces, sigma a secas es el desvío estándar de mi variable aleatoria. ¿Cuál es mi variable aleatoria? La original, el consumo diario de ácido fólico en la iésima embarazada. Es como si fuera n de 1. ¿Se entiende? Esto es, este sigma de acá me dice cuán variables son las unidades muestrales en cuanto a su consumo. En cambio, esto de acá es el error estándar, me dice cuán variables son las medidas muestrales extraídas de esta población con un n de 3. Y si yo voy aumentando el n, lo que estamos viendo es que el error estándar va a ir achicándose. ¿Y qué pasa? Que cuanto mayor es el n, más parecidas son las estimaciones a mi parámetro. ¿Hasta ahí estamos con eso? Son conceptos bien fuertes. Ahora, No, dicho todo yo eso, estoy discúlpame, con la diapositiva que dice acá con un desvío estándar y entre paréntesis error estándar. eh, Para mí no era lo mismo desvío estándar y error estándar. error estándar de X raya, ¿no? El desvío estándar de X raya, sigma de X raya, mira, acá está. Desvío estándar de X raya se llama error estándar. Ok. Bueno, fíjense una cosa, porque ahora vamos a meter el S. Hasta acá es toda la teoría con los sigmas y demás, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces tenemos X con su mu y su sigma, su distribución normal, X raya con su mu, que es el mismo mu de arriba, y su sigma ahora es sigma de X raya, que se llama error estándar. ¿Sí? Bueno, todo esto muy lindo en la teoría, pero yo concretamente lo que voy a hacer es tratar de meter un poco de información con todo esto. ¿Y qué pasa? Sigma, ¿lo tenemos? No, es un ¿Conocemos parámetro. sigma? Y en el nuestro no. No, lo vamos a conocer ni en el nuestro ni nunca. Sigma, nada, olvídense, no existe sigma, salvo que hagan un censo. Si hacen un censo no van a querer hacer un intervalo de confianza, es al pedo. Entonces, sigma no existe, así como mu no existe. No los conocemos, los parámetros son desconocidos. ¿Cómo lo estimamos a sigma, que es la variabilidad entre embarazadas? Perdón, ¿Para ¿puedo qué? preguntar algo de eso justo? Mm, En,
Realmente uno, sigma y mu, el verdadero, nunca lo puedes estimar. O si Sí, vos sí. tenés, Estimar, sí. Yo te digo, ¿puedo decir sigma igual a un número? esa es mi duda, si vos haces un censo, por ejemplo, Ah, sí, ahí sí. eh, ok, podés decir que tu patrón, digamos, es ese, de Sí, sigma. sí. Ok, ok, gracias. Esto, acuérdense, si hacemos un censo, tenemos mu y tenemos sigma. Ya está. Y no vamos a querer estimar nada. Ya sabemos el valor exacto. ¿Para qué voy a hacer una estimación? Bueno, estamos acá. La realidad es que sigma, todo esto muy lindo, toda esta construcción, pero sigma no lo tenemos. ¿Cómo lo estimamos a sigma? ¿Cómo aproximamos el valor de sigma? ¿Usando qué cosa? El estándar de la Con muestra. ese. Ese. ¿Qué es este S? ¿Y de dónde salió este? De una miserable muestra de 126 embarazadas, ¿se entiende? Acá el S no es una construcción teórica, es, bueno, sigma, todo muy bien, pero yo lo que voy a hacer es sacar una muestra y con esa muestra voy a calcular un desvío estándar y voy a decir que eso es una aproximación a sigma. Por lo tanto, vuelvo acá abajo, todo esto muy lindo, pero nosotros ¿qué vamos a decir? Esto todo muy bien, pero no lo tengo. Lo aproximo con S sobre raíz de n. ¿Se entiende? Esto ahora en rojo está lo que vamos a tener en la práctica. Los errores estándares que vamos a obtener, que de hecho los vamos a tener, van a salir de una aproximación usando el desvío estándar y dividiéndolo para raíz de n para que se convierta en un error estándar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo, Quiero. Adriana, perdón, Sí. consulto porque, o sea, yo tenía entendido que quizá lo interpreté mal, pero no sé si error muestral, pero el error de muestreo o Todavía esta no propiedad por ahí entramos. que cuando Error vos, de muestreo, todavía no entramos. pero quizá como esta propiedad que tiene cuando vos, y esto de que por ahí la media de esa población que vos, o sea, esa muestra que vos alcanzaste, quizá no es exactamente la misma media Claro. que mu, Sí. pero yo tenía entendido eso como un error de muestreo, de muestra, o Sí, quizá estaba mal sí. el concepto, pero No, hace no, referencia a esto, ¿no? O tal no, no cual. necesariamente. Sí, sí, lo podemos vincular con esto. El error de muestreo va a ser, bueno, cuando yo ejecute el experimento y saque un X raya, ese X raya me va a coincidir con U y no, es como sacarse la lotería. Va a diferir. ¿Y en cuánto? Y en una magnitud medio desconocida. ¿Y qué es eso? Y es el error por muestreo. ¿Y podemos probabilísticamente darle unos márgenes a esto? Sí, y tiene que ver con los intervalos de confianza. Ok, pero no ¿Está? con la fórmula esta del S y la raíz Error de n. estándar está relacionado con el error de muestreo. Si el error estándar es muy alto, podríamos esperar que el error de muestreo sea grande, pero no es lo mismo. Perfecto, perfecto, gracias. El error de muestreo va a ser una particularidad de tu muestra, de tu realización. En cambio, el error estándar, nada, es el error estándar de la variable X raya. Bien. Bueno, y una cosa más antes de salir de acá, y es, dijimos, ¿qué le pasa a la esperanza? ¿Qué le pasa a la variabilidad del estimador? Y nos falta qué le pasa a la distribución de probabilidades. Y fíjense que al final del día, cuando mi n es grande, ¿qué distribución de probabilidades tiene el estimador X raya? ¿O a qué se parece? Y se parece una gaussiana. Se parece exactamente a una normal. Y ahí eso solamente esa parte es teorema central del límite. Y es esto, viene de una X, nada, un mamarracho, no tenía ninguna distribución conocida. Y ya miren, fíjense, cuando grafico lo que pasa con X raya en base a 3 algo bastante digno. Y ya con 5 o sea, esta convergencia es bastante rápida. Que X raya, entonces, tiende a la distribución normal a medida que aumenta n. Entonces, ¿cuál es la distribución de X raya?
no es descabellado pensar que X raya tiene una distribución aproximadamente normal. Salvo cuando, y si tenemos muestras recontra chicas para distribuciones muy asimétricas. Adri, o sea, creo que voy, pero para terminar de firmarlo y quedarme tranquilo, porque siempre esto me generó confusión. Vos dijiste recién, X raya tiende a distribución normal cuando aumenta n. Y esto es cuando aumenta n de X raya. O sea, necesito varios X raya. No, Perfecto, gracias. no. El N Ah, es el N de unidades muestrales que elegís de la población. de unidad de muestreo. Claro, pero entonces ahí es donde yo tengo la confusión, porque yo tengo unidades, como vos dijiste, por ejemplo, tengo distribuciones que son asimétricas. ¿Cómo es? O no sé, cualquier distribución, la que sea, o una uniforme, no sé. Yo Eh, aumento unidades de muestreo y siempre voy a llegar a una normal. eh. O pensemos en una, no sé, una discreta, o cuando trasladamos una categórica, no necesariamente tiene una distribución normal. Entonces, cualquier tipo de distribución, si yo le sumo unidades de análisis, me garantizo que va a terminar dando una distribución normal. Esto se basa en que tu X es una cuantitativa, en principio con continuas, ¿no? Es lo que estamos pensando acá. Pero podríamos pensar si es discreta, yo creo que si el n es grande también va a converger, de hecho pasa en la binomial. Pero lo que quiero que pienses es que esta teoría que acabamos de esta diapositiva te dice que si vos vas a sacar una sola muestra de 50 pacientes para medirles la presión arterial, una muestra con n de 50, es bastante razonable que pienses que tu X raya se va a comportar normalmente. El estimador X raya. ¿Eso quiere decir que la Ok. presión arterial de los pacientes va a tener distribución normal? No, ni ahí. No es que X tiene distribución normal. El estimador es el que tiene distribución normal. ¿Y por qué nos interesa que el estimador tenga distribución normal? Y porque los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis necesitan distribución normal del estimador, no de la variable, del estimador. Bien, perfecto, perfecto. O sea, de una, de una, perdón, esto es lo que siempre se me escapa, de una población que no necesariamente tiene distribución normal, yo agarro, yo agarro una muestra con un n considerable y esa muestra es la que va a tener una forma No, normal, no tu muestra en ¿no? particular, sino la variable aleatoria X raya, la variable aleatoria X raya que viene de esta construcción. Las distribuciones de probabilidades son de la variable, no de la muestra. No decimos que mis 126 datos son normales, sino que lo que decimos es que el estimador X raya tiene una distribución normal. Eh, a ver, si le Pasa doy... que el estimador es un número, ¿no? No, Entonces me cuesta ver no, qué es no. no. Acuérdense que dijimos la diferencia entre estimador y estimación. Ah, estimación, está bien. Estimación sí va a ser un número. Ahí no tiene ningún sentido hablar de distribución de probabilidades. Vos cuando saques tus 50 pacientes vas a tener un número. Eso no tiene distribución de probabilidades, es un número. ¿Qué es lo que tiene distribución de probabilidades? El estimador. ¿Qué quiere decir? La media muestral, la distribución de probabilidades de todas las posibles medias muestrales obtenidas al sacar 50 personas al azar de tu población. Claro, está bien. Por eso decía que eran varios X raya, entonces. Sí, pero no es que tenés que sacar 50 X raya. Tenés que sacar infinitos X raya, cada uno construido en base a Infinitos X raya, 50. cada uno con 50 N. Ah, ta. Perfecto, 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 impecable. Gracias. Bueno, los demás, ¿cómo estamos con esto? Esto es todo fundacional, tiene que estar claro, así que si tienen dudas, preguntan. Puedo hacer una pregunta que no sé si realmente hace al meollo de la cuestión, pero la cantidad de X raya, o sea, de Pensá que es promedios de infinito, muestras, que tenés una es máquina. infinito, pero suponiendo que la población es finita y que el n de la muestra también está definido, Sí.
No es la Bueno, cantidad de combinaciones posibles, pero finito al sí, fin. pero es, no sé, no te da la calculadora. Suponete que acá tenés que hay 5.000 embarazadas y tu muestra es de 126. ¿Cuántas Está X bien. rayas distintas puedes sacar? Combinatoria de 5.000 en 126 y no te da la calculadora para hacer ese número. Ok. O Está sea, bien. Era digo la duda infinito, pero conceptual de si. es un número gigantesco. Ok, gracias. Una pregunta media tonta, Adri. Dale. ¿Por qué decís X raya y no decís promedio? Ah, es lo mismo. Lo que pasa es Ah, que si digo promedio, me da cosa de que se lo confundan con mu, capaz, ¿no? ok, ok, Pero X raya es la media aritmética, también se le dice promedio, y mu bien, sería la media aritmética de la población. claro. ¿Qué más? Bueno, ¿estamos bien? Más o menos hasta acá. Entonces, ahí todo esto igual ya lo charlamos, y si yo quiero estimar, puedo tener la estimación puntual, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Ahí está la media aritmética, se estima con la media poblacional mu. Perdón, la media aritmética estima puntualmente. Acá sí estamos hablando, ven, estimación. Tengo un numerito. Saco mi única y miserable muestra y voy a tener una estimación de X raya, perdón, de mu, una estimación de sigma, una estimación de sigma cuadrado, una estimación de pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces saco la muestra de 126 mujeres y resulta que el 30% tiene suplementación con ácido fólico. ¿Qué número? Eso me da 0,30, ¿no? ¿Qué símbolo le pongo a ese 0,30? P. P, perfecto. Es la estimación, no es el pi, ¿eh? Es P. Buenísimo. ¿Y qué confianza le tengo a ese P de 0,30? ¿Justo 0,30? ¿Podemos pensar que pi vale 0,30? Eh, Pi en estará realidad cerca, no, estará lejos. No me acuerdo la fórmula del desvío con P. pero con ese dato solo, no, ¿podremos decirlo? No. No. ¿Podemos subirle el precio a la estimación? ¿Qué otra cosa podemos hacer más elegante que tirar un número? Estimar por intervalos. Un intervalo de Bien. confianza, pero nos faltan datos. Intervalos, no, Pero nos tenemos falta. todo, tenemos todo. Ahora Ah, voy a bueno. sacar. Sí, tenés razón. Entonces, la estimación puntual es algo medio pobre, obviamente es un comienzo, pero yo no le puedo asignar ningún grado de credibilidad a esto. En cambio, sí cuando tomamos intervalos de confianza. Entonces, es una formulita, vamos a dar un intervalo de confianza y ese intervalo de confianza va a tener una probabilidad asociada. Todo lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior de distribución de probabilidades, todo ese perno, ¿para qué es? Por ejemplo, para armar un intervalo de confianza. Necesitamos probabilidades para darle esa incertidumbre, ese nivel de riesgo de equivocarnos, etcétera. ¿Está? Entonces, intervalos de confianza son geniales, me dan, una mejora con respecto a la información que yo estoy obteniendo de mi proceso. Y sencillamente son ecuaciones para dar rangos de valores para el parámetro. ¿Estamos bien con eso? ¿Intervalo de confianza? Bueno, a ver, acá les traigo los datos de la encuesta nacional de factores de riesgo. No sé si la usaron alguna vez, si la leyeron, si saben que existe. Es una encuesta muy piola, ya va por la cuarta edición, ya se venía haciendo cada 4 o 5 años. Ahí tienen el link, después si quieren chusmear. Y lo que se hace en esta encuesta, que es a nivel nacional, es indagar sobre factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Eh, y esos factores de riesgo tienen que ver con cuestiones de comportamiento. Por ejemplo, se indaga sobre consumo de tabaco, de alcohol, si se agrega sal en las comidas, si se hace actividad física.
Y también se indaga sobre factores de riesgo metabólicos, como puse ahí, que es tener hipertensión arterial, hiperglucemia, sobrepeso, bla, bla. ¿Sí? ¿Cómo se hace esta encuesta? ¿Pueden participar todos los habitantes del país? No. Es para mayores de 18 años, en realidad 18 años o más. Participan de la encuesta hogares en localidades de 5.000 habitantes y más de todo el país. El muestreo es polietápico y por conglomerados, todavía no saben qué es eso, ya lo vamos a ver. Y lo que se hace, lo que se hizo en esta última edición, finalmente se eligieron por un procedimiento aleatorio casi 30.000 personas al azar. Y como digo, hoy es una encuesta porque es autorreporte. Por ejemplo, se pregunta a usted, no sé, con qué frecuencia consume tabaco, usted tiene hipertensión arterial, usted tiene diabetes, etc. Bueno, ¿estamos con la encuesta? Bien, yo les traigo acá un recortecito, una parte que tiene que ver con prevalencia de consumo de cigarrillos. ¿Qué es la prevalencia de consumo de cigarrillos? ¿Cuántos consumen cigarrillos de toda la población en un momento Porcent- determinado? ¿Y cuántos quiere decir, por ejemplo, 30.000? ¿Eso sería la prevalencia? No, es sobre el total Por lo tanto, ¿qué es de toda la estadísticamente? población. De Una todas capa. las personas encuestadas, en De todas las realidad. personas encuestadas, sí. Una En proporción. general, Una proporción. es una proporción. ¿Estamos de acuerdo? Una prevalencia es una proporción, no es una media, Sí. no es una cuantitativa, es una proporción. Bárbaro. Y como decía Lorena, va a ser de las personas, si yo quiero ver prevalencia de consumo de cigarrillos, sería cuántos consumen cigarrillos del total de, y ahora quiero que me digan de dónde, ¿no? Miren acá los resultados. Acá. Dio este resultado. Prevalencia de consumo de tabaco. Bueno, yo ahora quiero que repasemos todo lo que vimos hace un ratito y que piensen un momento cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es la variable de interés, la unidad muestral, la variable de interés, qué parámetro, qué estimador, estimación puntual por intervalo de confianza, nivel de confianza, amplitud. Todo eso. La población, Dale. ¿charlamos? Sí. La población serían los mayores de 18 años. ¿Qué más? Esa sería la población. Para mí De está todo el incompleto. país, De Argentina. De de toda Argentina, Argentina, ¿no? ¿qué más? Y que viven No, de en... localidades de Argentina Que, con más de 5.000 Ahí habitantes. está. habitantes, exacto. Ojo, En no el es año todo 2018. en el año 2018. Esto que estamos, En el este año ejercicio 2018. que estamos haciendo es fundamental, porque ¿qué dijimos? Que vamos a estar haciendo inferencia, no vamos a querer generalizar sobre la población. Yo no voy a poder generalizar sobre la población rural. No tengo la menor idea, no tengo datos de personas que vivan en localidades de menos de 5.000 habitantes. ¿Se entiende? No tengo datos de menores de 18 años. Entonces, es fundamental como ejercicio en cualquier estudio que hagan que definan la población de interés, a la población que ustedes están muestreando, sobre la que van a poder hacer la inferencia. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo? Todos los argentinos mayores de 18 años que residan en localidades de 5.000 o más habitantes y en el año 2018, ¿no? ¿La muestra? Los, Casi no me 20. acuerdo, Eran casi 29.000, 20.000, Claro, deja, las 29.000 20.000 personas que encuestadas. contestaron la encuesta. exacto. O sea que eso sería, Exacto, nuestra ahí está. muestra son esas 29.000, o sea que nuestro N, perdón, N grande y N chico. El N chico son Ujú. 29.884. Sí, ¿Y N Los grande? encuestados. No. N grande, ¿qué sería? la suma de toda Toda la la gente que población. vive en Poblaciones, localidades de más de 5.000 5.000. habitantes, Exacto. Eso se puede y sacar, mayores de no 18 tengo. y todo eso.
El dato todo. exacto no lo tenemos, pero se saca a partir de los censos. Se hacen proyecciones y uno podría tener una idea de cuántos mayores de 18 años viven en localidades de más de 5.000. ¿Se entiende? O sea, serían todos los que podrían ser elegidos. Exacto. Pero la muestra son los encuestados. Sí. Sí, está bien. Ah, claro. Perdón, pensé que decías que encuesta, porque justo pregunté población y te escuché. No, 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 también. Qué frío. Unidad muestral, Cada individuo Cada uno de los encuestado. encuestados. Cada persona. no, no es cada uno de los encuestados. El listado. Cada No, elemento cada de una la de las población. personas que viven Cada en una de esas las personas. poblaciones, Claro. pasibles de Claro, ser cada encuestadas. uno, exacto. La unidad muestral, vuelvo a repetir, va más allá de mi muestra. Es cada una de las personas mayores de 18 años que residen en localidades de al menos 5.000 habitantes en la República Argentina. Son La millones. unidad Cada uno de los que muestral forma la población. se refiere a la población en realidad. Es Exacto, cada una de las personas de esa población que es pasible de ser elegida de ser una muestra. exacto. O sea, ¿No? perfecto, tal cual. Es Y eso. es En eso. realidad tendría que ir primero unidad muestral y después muestra, porque en realidad es la población, la unidad muestral y después la personita que tomo para la muestra. Exactamente. Y eso, Sí, tienen razón, lo voy a cambiar acá. Unidad muestral sería cada uno, la población serían todos y la muestra serían claro. algunos que yo A elijo. la final, claro. Pero todo debería coincidir, no puede ser que la población sean Claro, sí. hogares y la muestra sea personas. Eso, claro. ¿Sí? Y Adri, el marco muestral acá, ¿cuál sería? Bueno, el marco muestral acá sería tener una lista de qué. De todos los De la población. posibles De la encuestados. población. De la Pues unidad claro, muestral. Claro. de O sea, esto. sí, de cada Una individuo lista de claro. millones, ¿sí? Sería la lista de todas las personas mayores de 18 años que viven en la Argentina en localidades de más de 5.000 habitantes. Como ya les dije, puede ser complicado y justamente por eso, que ya lo vamos a ver, este muestreo se hizo con algunas particularidades, que es esto politápico y por conglomerados, que es lo que se hace cuando no hay un marco muestral formal o cuando es complicado esto de una selección aleatoria a partir del marco muestral. Pero eso por ahora lo dejamos. ¿Y qué variable estamos relevando? ¿Cuál es mi variable aleatoria acá? La variable El aleatoria es lo tabaquito. que medimos en cada unidad muestral. Consumo de tabaco. Muy bien. Consumo de Consumo tabaco, de claro. tabaco, consumo de cigarrillos, de tabaco, que es una variable de qué tipo. También Discreta. discreta, Discreta. dicotómica. No, no es discreta. No. Lo que pasa es que no sé si están preguntando Después si era fuma sí, o no ¿no? Es fuma. eso, es si no o cuánto Categórica. fuma. Claro. Prevalencia, lo Categórica, hablamos al principio. categórica dicotómica. Bien. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. perfecto. Si acá dijera 12,3 cigarrillos por día, ahí sería cuantitativa, discreta, ¿no? La variable. Pero acá yo estoy viendo prevalencia. Entonces la variable es binaria. Sí, no. Consumo de tabaco, sí, no. Ok. Así que igual que antes, es una variable quali dicotómica o binaria. Y la distribución de probabilidades, ¿cuál dirían? Bernoulli. Bernoulli. Normal, no. Normal es para las variables continuas. Continuo. Sí. Continuo. ¿Y qué parámetro tendría esa Bernoulli? Sí. Pi. ¿Y qué es pi? Yo los ayudo, es una probabilidad. ¿De qué? De que De fume. que ocurra o no ocurra. ¿Qué De cosa? fumar. Que De fume o no fumar. fume. Pero es una de las dos. ¿Probabilidad de qué Que cosa? fume. De éxito. Que De fume. Que fume. fumar. De Ah, éxito. Por claro, ejemplo, que probabilidad fume. de De que fumar. fume. El ¿De éxito es quién? que fume. Porque ahí Bien, te está diciendo tabaco 22%, o sea que te está diciendo los exacto. que sí. Mi éxito Sí, es que fumar. fume. El éxito es fumar. Ah. El éxito es, no tiene connotaciones con lo que llamamos éxito, ¿no? Es la No, real. ya sé, sí, sí, pero estadísticamente hablando, ¿no?
Bueno, ¿y qué es esto? ¿Probabilidad de fumar de quién? De toda la, De la población. muestra. De la O sea, muestra. después haremos la inferencia, pero ahora de la muestra, ¿no? No, esta Ah, pi bueno, acá. si tenés el pi, es de la Y población. es De de la la po- población. Pi es poblacional, por Del- eso les puse la letra griega. Esto es mi variable consumo de tabaco, que tiene solo dos valores. Si no, tiene un solo parámetro que es pi, y ese pi es la probabilidad en la población. Es decir, en los millones de argentinos mayores de 18 años, cuán probable es que uno elegido al azar fume. O lo que es lo mismo, qué porcentaje de toda la población fuma. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuántos pi hay? Uno. Uno. Uno solo. ¿Cuánto vale? 22 con... No, No lo No sabemos. sabemos, no no lo sabemos, lo sabemos. vamos a inferir. No tenemos la menor idea cuánto vale. Si lo supiéramos, no haríamos la encuesta nacional de factores de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es pi? ¿Un parámetro o un estimador? Un Parámetro. parámetro. Es un parámetro. Es el parámetro que yo quiero estimar. ¿Sí? Bueno, y entonces saqué una sola muestra, esta solita, y con esa única muestra voy a calcular un estimador. ¿Qué símbolo le pongo a ese estimador? P, La P. P. ¿Y cuánto vale? 22,2. Exacto. Acuérdense que esto es proporción, así que lo vamos a poner entre 0 y 1, ¿no? 0,22,2. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí. Perdón, no, una cosita. Me equivoqué. Esto es un estimador, esto que tenemos acá. No, esa No, ya es la claro. estimación. El Perfecto. estimador espesor. Exacto. Entonces, ahí está el concepto que hoy está dando vueltas. El estimador es un concepto teórico abstracto. Es P. ¿Qué es P? Es la proporción de personas que fuman, ¿dónde? En las localidades de más de No, 5.000 habitantes, no. En la muestra. En la en la muestra. muestra, en una muestra de Una muestra de... 19.000. 29.254 personas elegida, como dice Silvia, de localidades, bla, bla. Sí. ¿Y cuántos P distintos hay? Es uno por muestra. Y En la bueno, claro, muestra es uno. En mi muestra es uno, pero ¿cuántos potenciales hay? Como infinitos. Infinitos. Infinito, ¿se sí. entiende? Entonces, Ujú. el estimador, hay infinitos valores de P y yo voy a tener uno solito que va a ser mi estimación puntual que valió 0,222. Ahí ya lo clavé. Ahí ya dejó de ser variable aleatoria. Esto es variable aleatoria. Esto es, vos me decís que vas a sacar 29.884 personas de tu población de millones y yo te digo, vas a poder obtener infinitos valores o muchísimos valores distintos de P. De todos esos millones te vas a clavar al final en uno solo. ¿Sí? Pero la teoría me dice que la esperanza de todos esos infinitos valores de P, ¿cuál es? Pi. Pi. Sí. ¿Se entiende? Este número de acá es pi, 0,222. No, es un estimador. No, No, es no, un no. estimador. Es un estimado. Es uno de sí. Es uno de tantos. Y si yo me tomara el trabajo de repetir la encuesta de factores de riesgo 10 millones de veces, siempre eligiendo 29.000 personas y promediase todos esos valores, me daría pi. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Cuál es el error estándar de P? A ver si alguien se acuerda. Y era El de sigma Pi estándar. No, sobre No, Ese n, es. la no. raíz de n. Sigma sobre Sigma el El N. sobre error es raíz sigma de sobre n. raíz La de raíz n. cuadrada del N. ¿me explican cómo Ese no saco es el error. sigma de una base de datos que dice sí, sí, no, no? ¿Qué es sigma ahí? Claro. No es Con P ese. por Sí, uno No menos era P P, uno menos Ahí P está. sobre sobre Era N. P, Ah, 1 menos P dividido N, y a todo sobre. eso le sacamos raíz cuadrada.
Ujú. Decir error estándar de P es lo mismo que decir sigma de P. Sigma del estimador, ¿se acuerdan? El error estándar es el desvío estándar del estimador. Todo esto, toda esta genialidad salió de la teoría. Yo no hice nada. Leí los libros y me dicen que pasa esto. Y además me dicen, a ver si lo puedo dibujar acá, que yo en mi población X, la prevalencia de tabaco, voy a tener un 0 y un 1, ¿no? Fuman, no fuman. Vamos a ser optimistas y vamos a suponer que el 0 no fuman y el 1 es así, ¿no? Esto pasa en la población, o vale 0 o vale 1. Para hacer la analogía con la campana que vimos hace un ratito, ¿se acuerdan? El consumo de las embarazadas eran un montón de valores. Acá, fumar o no fumar tiene solo dos valores, ¿sí? Ahora, y vamos a tener acá un pi, ¿no? Ahora, cuando yo saco, en teoría, 29.000 personas de estos millones, les pregunto si fuman o no, y calculo la proporción muestral, ¿qué dijimos? Que podemos tener infinitos valores de proporción. Esto en la teoría, ¿eh? ¿En cuánto van a estar centrados todos esos valores? En pi. En En pi, pi. perfecto. En- Esto vamos a tener distintos valores, por lo tanto vamos a tener un error estándar, ¿no? Una variabilidad en los pi, Ujú. que la sacamos con la formulita de arriba. Y ahora, lo último, ¿qué distribución de probabilidades van a tener estos p en tanto variables aleatorias? Normal. Normal. Acá está la magia. De nuevo apareció la distribución normal. ¿Y cómo normal? Si yo vengo de algo que es categórico, que sí, no, no importa. Teorema central del límite. Y mágicamente, si se da una serie de condiciones, el n es grande y hay otros requisitos más, P va a tener una distribución normal. P tiene una distribución normal de parámetros pi y desvío pi por 1 menos pi sobre n raíz cuadrada. ¿Se entiende? Teorema central del límite. Eso quiere decir que la variable fuma o no fuma es normal de ninguna manera. ¿Qué es lo que tiene distribución normal? El estimador de pi, que es la proporción de personas en mi muestra que fuman. Bueno, ¿estamos hasta acá? Bueno, genial. Entonces ahí tenemos los titulares, el 22% fuma. Bueno, pero eso fue en mi muestra, ¿no? ¿Y qué dijimos? ¿Puedo decir que en la población fuma el 22,2%? Y no, Mm. sería retrucho. Es una estimación puntual. ¿Qué hacemos? Inferimos. Y hacemos un intervalo de confianza. ¿Lo encuentran, el intervalo de confianza? Sí. Sí. ¿Dónde está? Sí, Es ese está en la tabla. 21,2, 23,1. Exacto. Y me dice que es un Exacto. intervalo de confianza del 95%. Claro. ¿Lo ven? Sí. Bueno, a ver, ¿quién interpreta esto? ¿Qué quiere decir esto? De 100, Tenés. de 100 realizaciones o de estudios, 95 contendrían el valor dentro de ese intervalo. ¿Podría ser correcto? Sí, el valor, O, ¿el valor qué es? ¿Qué valor? ¿cómo? ¿Cómo? El ¿Cómo valor real, Mu. el, O va- el el parámetro, valor no, no. poblacional. Con Bien. un 95% de confianza, Población claro. Puedes va a estar decir en que ese en ese intervalo. intervalo va a estar la media poblacional. Y en este caso no voy a decir la media, ¿qué voy a decir? Ah, no, Pi. El pi, La parámetro, proporción. perdón, pi, La, claro. la probabilidad. proporción. La probabilidad Entonces, poblacional. bien, vamos a decirlo de una forma que lo pueda entender cualquiera. Estamos estimando
porque esto es una estimación, con una cierta, acuérdense, esto no es, no podemos ser asertivos, ¿no? Porque todo esto tiene un margen de error. Entonces, estimamos con qué confianza le asignamos a este resultado 95, que es una confianza alta. Estimamos con 95% de confianza que la proporción de fumadores en la población de argentinos mayores de 18 años residentes en localidades de más de 5.000 habitantes, seguimos sin saber cuánto vale, pero es un número que se va a encontrar entre 21,2 y 23,1%, que es un montón de información. ¿Se entiende? El 22,2 es un número tirado y ahora ya estamos recontrachicando. Yo digo entre 21,2 y 23,1 es re chiquito ese intervalo. Es muy informativo. Estamos 95% de confianza. Entonces hay un 5% de qué. Cuando yo armo un intervalo, antes de tener el intervalo, ¿no? Me dicen, ¿vas a usar una cosa que se llama intervalo de confianza del 95%? Buenísimo. Y Alfa. sí, ¿y qué es eso? Que te quede afuera de ese valor, o sea, que no esté, ¿Que ¿no? quede Para afuera cualquiera de qué los dos cosa de lados. dónde? Claro, que quede fuera de la, bueno, en la curva, por ejemplo, no sé, en el gráfico, que te Acá, quede fuera bien, de, este número. Vamos a ah, ayudarle a Lorena. ¿Qué quiere decir ese 5%? que fue, Incertidumbre. Probabilidad de error. no, que no, No, ¿Y que qué no no, quiere entren en ese decir? que no intervalo No de esté, que caiga no el, esté en confianza. el valor intervalo, que del esté por intervalo. debajo de 21 o por arriba de Bien, 23. bien. Solamente una determinación que no caiga en el intervalo. ¿Quién? Que quién no caiga en el intervalo. El parámetro. El El parámetro estoy parámetro. midiendo. En este caso, pi, Parámetro. Exactamente. el ¿Estamos parámetro. de acuerdo? O sea que el intervalo de confianza es una herramienta que me va a decir, yo soy genial y casi siempre acierto, pero tengo un alfa por ciento de probabilidades de pifiarla y darte este intervalito y que el verdadero valor, como decía Lorena, o esté por debajo de 21,2 o esté 23,1. Puede pasar, pero es poco probable, ¿no? Tenemos 95 a favor y 5 en contra. ¿Sí? Ujú. Bueno, y ya vimos el nivel de confianza. ¿Y el nivel de confianza de dónde sale? ¿Quién lo decide? Lo define el investigador. Exacto. Lo más común es 95, a veces se usa 99, pero 95 es medio mágico y creo que tiene que ver con que tenemos 5 dedos por mano, ¿no? Pues si tuviéramos 6 dedos sería 94% seguro. Y acá metí otro concepto que es el de amplitud del intervalo. ¿Qué es la amplitud del intervalo? ¿Qué distancia hay entre el valor mínimo y máximo? Perfecto. ¿Podemos calcular la amplitud de este intervalo? Sí, Sí, pues una formulita. ¿Cómo es? ¿Qué sería? No sé si Dos. lo llamaron así, yo a esto lo llamo límite superior y a esto lo llamo límite inferior. ¿Usaron eso? ¿Cuál? ¿Cómo es? No, no, hacíamos dos Ok. veces la fórmula del intervalo. Y esto me da Mm. 1,1. No, 2,1. No, no, 11, 9. 1,9, ¿no es? Sí, No. 1,9. 1,9. 1,8, coma, Te coma hago 9, toda la sí. cosa 1,9. sofisticada y no puedo restar. 1,9. Bien. Entonces, 1,9, sí. esto es 1,9%, es como un ancho total de casi 2%. ¿Están de acuerdo? Vamos a redondearlo, más o menos 2%. Quiere decir que yo tengo este 22,2 y es más o menos que le hago un 1% por arriba y un 1% por debajo. Lo pueden ver de esa manera. A veces se informa así los intervalos de confianza. Uno es todo el recorrido y otra nos paramos en la estimación puntual y hacemos un más menos. Ah, sí. ¿Sí?
Mm. Ese más menos, y ahí viene la pregunta, ¿quién era que había preguntado del error muestral? Este más menos 1% se lo conoce también a veces como error muestral o error de muestreo. ¿Sí? Bueno, ¿vamos con esto? Acá están todas las formulitas. Yo acá les copié las fórmulas que usaron ustedes. Em, Acá, esto se entiende. ¿Vieron el sombrerito arriba? Es como el estimador del parámetro que está abajo, ¿no? Entonces, esto es el estimador de mu. Acá usaron x raya de n, la media. A mí me gusta llamarlo a esto p. Así que yo acá les puse como una traducción de todo eso. Límite inferior, límite superior, para los intervalos de confianza. A ver, miremos el intervalo de confianza que hicimos recién. ¿Qué tenemos acá? El estimador. ¿Qué es ¿Dónde? esto? El error muestral. El error El muestral. error. No, qué error lo que marca acá. Estándar. Error estándar. Yo les pido disculpas porque la palabra error en estadística se usa para 3 millones de cosas distintas, que algunas no son errores. Por ejemplo, cada error estándar no es que hay algo mal. Error en tanto concepto de variabilidad o dispersión. Después, también se usa para errores cuando son equivocaciones. Entonces, ahí tenemos el error estándar. Y miren el de la media. ¿Qué tenemos acá? Esto dijimos que es el estimador, ¿no? ¿Y la media? ¿Qué es este numerito? El estimador. Ujú. ¿Y esto de acá qué es? Error estándar. El error El error está. estándar. Solamente que esto es el error estándar de X raya y esto es el error estándar de P. Pero es la misma lógica. ¿Sí? ¿Y qué es esto que aparece acá? ¿Y esto que aparece acá? La distribución T, o Claro. sea, y los grados de libertad. Y el Muy valor de bien. de la probabilidad. Exacto. Acá está metido el nivel de confianza. ¿Ven? En el error estándar no Ujú. aparece el nivel de confianza. Acá es donde nosotros jugamos con nuestra incertidumbre, nuestra probabilidad, la distribución de probabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, para dar una idea del rango de variación en el cual se puede encontrar el parámetro, necesitamos el error estándar del estimador y necesitamos un fractil de una distribución que tiene metido adentro el nivel de confianza. Bueno, eso es de cuentas y yo ahora hay un link para una simulación. ¿Cómo venimos? ¿A qué hora cortan? Ahora que nos diga. ¿No cortan? Sí, pero cada Sí. docente decide. Ok. Adri, te puedo hacer una pregunta. No sé si Dale. podemos hacer doble clic un poquito en lo último. Sí. No sé si me quedó claro ese NC. Ah, ¿el nivel de confianza? Sí. Sí, A ver, vamos a usar la simulación que ayuda un montón para entender. dale, dale, dale. Vamos a suponer, vamos a volver al consumo de ácido fólico y vamos a suponer que, esperen que los corro un poco, que este dibujo que estoy haciendo yo representa el consumo. A ver si puedo dibujar acá. No, en la cámara. No puedo dibujar acá, pero imagínense que esto es X, ¿no? Esta curva naranja es el consumo de ácido fólico
la distribución de probabilidades del consumo de ácido fólico de las embarazadas, que tiene su media y acá tenemos un sigma. ¿Están de acuerdo? Muy sigma. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a sacar muestras. Acá en la simulación yo puedo cambiar el n y voy a elegir un nivel de confianza. El nivel de confianza ahora está en 0,90. Yo voy a dejar 0,90. El tamaño de la muestra está en 5. Y si yo digo muestrear, el proceso de muestreo es que vamos a estar eligiendo, ¿se entiende? 5 embarazadas de la población. Para cada una de esas embarazadas vamos a obtener el valor de consumo de ácido fólico, vamos a promediar esos números y estas bolitas de acá, ¿se entiende que son X raya? ¿Me siguen? Ajá. ¿Se entiende que de todo este proceso nosotros es como que elegimos una sola de estas, de las infinitas que se pueden generar? ¿Vamos bien? Y fíjense que los intervalos acá esperaríamos, a ver, miremos cualquiera de estos. Estos verdes, ¿qué pasa con estos verdes? ¿Y qué diferencia Algunos tienen con tocan, los rosas? algunos están o contienen la media, el parámetro poblacional y otros no. Exacto. ¿Se entiende? Ujú. Los verdes son los que contienen, son intervalos, no tiene que estar centrado. De ninguna manera yo pido que el intervalo esté centrado. Lo único que pido es que cuando extiendo los bracitos, ahí adentro quede comprendida mu. Y a veces falla, ¿no? Está fallando bastante, pero ¿qué nivel de confianza le puse yo? 95. Le No, pusiste 90 No, 90. 90. Ah, 90, perdón, 90. 90. y tiene que En- ver también con la muestra. Si vos ahí le aumentaras la n también, a a lo ver qué mejor. dicen. Sí. Me quiero cerrar esta idea. Se Que el achica nivel de, el la nivel de dispersión del confianza, intervalo. sí, pero espérame una cosita. Que el nivel de No, pero la confianza, N se tendría que achicar, mejorar. a ver, nivel de confianza lo fijamos en 90. Entonces quiere decir, como dijeron hoy, que de cada 10 intervalos, elegir que salen al azar, ¿qué esperaría que pase? De 10 9 van a contener el 9. parámetro y uno no. Sí, O uno no. sea, que esperaría de cada 10 que 9 sean verdes y uno rosa. ¿Sí? Sí. 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 Acá, fíjense, me está haciendo medio la cuentita desde que arrancamos y me dice, hasta ahora se generaron 213 intervalos de confianza. Esto lo puedo dejar toda la noche, ¿no? Y sigue corriendo. Mm, Y ya casi llegó, miren, casi el 90% contiene a mu y el 10%, 11% no lo contiene. ujú. Y antes de Mirá salir ese de poquito. esto, quiero que estén claros que nosotros lo que hacemos es como venir acá, cerrar los ojos y elegir al azar uno de todos estos. Y aunque hayamos hecho todo bien, no tenemos la menor idea si nos tocó uno verde o uno rosa. Queda claro que al final en la realización es uno solo de estos, o sea, una muestra, en este caso de tamaño 5, un intervalo de confianza, punto. Antes de cambiar las cosas acá, ¿por qué algunos intervalos son más anchos, tienen más amplitud y otros menos? ¿Tienen más Puede ser variabilidad? ¿Qué más? ¿Qué tienen? ¿Más qué? errores. ¿Más dispersión? Más dispersión los datos. ¿Y por qué? Si todos salen del mismo lado. Y el N de la muestra es la misma y tienen más dispersión. ¿Qué está Y cambiando porque El acá? desvío estándar de cada muestra puede variar. hay Muestra a más muestra. variabilidad. Exactamente. Claro. Exactamente. Pero eso para La respuesta formal es porque con esta fórmula nosotros no usamos sigma. ¿Se acuerdan? La fórmula en teoría tenía que usar sigma, el error estándar. ¿Pero tenemos sigma? No. ¿Y qué estamos usando en cada intervalo? un estimador. Desvío Un estándar de la muestra. estimador. Desvío. Exacto, el desvío estándar de la muestra. Y el desvío estándar de la muestra, y Ujú. capaz justo me tocó una que consume muy poco, otra que consume mucho, me dio enorme. Y otro medio más chico. ¿Se entiende? Ujú. Lo ven todos, ¿no? Mm, En la fórmula que estábamos usando del recién. Sería como, sería Bueno, como tener el gráfico más aplanado A o ver, menos aplanado. este gráfico de acá cambia según el sorteo aleatorio, el naranja. Está igual.
Exacto. No, De ese El nuevo, gráfico no cambia. eso no cambia. La distribución de probabilidades poblacional es una estatua. Y Sí, nosotros porque le es la sacamos más o población. menos fotos. No va a cambiar porque le saquemos muchas fotos o le saquemos pocas fotos. ¿Se entiende? Entonces, refuerzo eso. El sigma de la población es uno solo que está acá arriba. Cuando yo lo estimo, ahí aparece la variabilidad en los S. Y si cambia el S, ¿quién va a cambiar? El intervalo de confianza. El También, estimador. claro, El estimador, no. Si cambia ese, ¿qué cosa del intervalo? Cambia el intervalo de confianza, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué El estadístico está desvío. cambiando? El error. El Probabilidad. error. ¿Cuál? ¿Qué Porque la error? semiamplitud que está determinada por Pero el ¿por qué se hace más ancho el nivel de intervalo? confianza. El error estándar El de error X. estándar, El error está exactamente. Pero ahí estás cometiendo, pero ahora me pregunto lo siguiente. Ahí está el error cuando estás tomando en el muestreo. Porque vos fíjate que estás tomando una muestra, esto es aleatorio, vos qué verde vas a tomar, no sabés qué verde vas a tomar. Y mirá la Claro. variabilidad que te... Ni si tomas un rojo. No, Ay, claro, por eso no sabés qué muestra tomás, no, porque pero vos no vamos a... sabés los datos previos. Exacto. Y lo que estoy diciendo es Tremendo, que ¿no? depende el azar, depende estrictamente El del azar, azar, depende porque del esto es una azar. muestra aleatoria. Todo es aleatorio, son todas muestras aleatorias. Es lo que vos harías, ¿no? Teóricamente. Cada uno de estos podría ser lo que me pasó. Por eso. Entonces, lo que quiero que vean es que si bien acá arriba tenemos la estatua con un mu y con un sigma que no cambia en función de lo que pase acá abajo, esto va a seguir siempre constante, cuando estimamos tanto mu como sigma, las bolitas van cambiando. ¿Por qué? Porque son distintos X rayas, variable aleatoria. Pero también el estimador de sigma, que lo llamamos S, también va a ir cambiando. Y por eso hay intervalos más angostitos y otros más grandes. Si justo cuando elegí las 5 me tocaron 5 muy parecidas entre sí, el desvío va a ser chico. Si el desvío es chico, el error estándar es chico. ¿Sí? Incorporen el error estándar, que me parece que lo tienen bastante perdido. El error estándar es la explicación Sí. de casi todo. Y tiene que ver, el error estándar no está acá arriba, tiene que ver con la distribución de X raya. ¿Sí? Es este mismo dibujo, pero para X raya. Entonces se va a hacer más compacto y es lo que tenemos acá. Bueno, pregunto ahora, ¿hasta acá estamos? ¿Qué pasa si aumento el n? Eso iba a preguntar, perdón, yo iba a preguntar eso que estaba en el chat también. El N siempre es el mismo, por ahí no, Va no lo siempre, entendí, ¿no? exacto, el n es 5, mira, hasta acá. Te Por eso. disminuye el error estándar si Claro. aumentas el N. Perfecto, va a disminuir el error estándar, excelente. Y entonces, ¿qué espero que pase? Que Chica el no tengas intervalo. tantos rosas, Que caiga más que, No, que te claro, caigan las que, bolitas en el medio. los rosas siempre son los mismos. Claro. ¿Los rosas van a cambiar? No, No. No, pero Espero tenés que ver. acertar. no, Capaz que tenés sí menos. pueden cambiar. ¿Por qué no van a Sí, No, cambiar va los a claro, ser más rosas? pero, chico el intervalo. claro. ah, Más chico La el amplitud, intervalo. más chico la amplitud del intervalo. Va a Pero ser espero igual acertar más porque yo tomé ahora. 90%. O sea, No. Exacto, va a ser igual porque yo tomé el 90%. exacto. Ojo con eso porque también es un error pensar que si aumento el n la vida me sonríe para todos lados. Si aumento el n, el impacto es mayor n, menor error estándar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa asociación. El n impacta en el error estándar, menor error estándar. Y si tengo menor error estándar, ¿qué le va a pasar al ancho, la amplitud de los intervalos en promedio? Va a ser más chico, va a Va a Va a ser más disminuir. disminuir, chico. se va a afinar. Claro. Se va a achicar, voy a tener una estimación más precisa. ¿Eso va a impactar en el nivel de confianza, o sea, en la tasa de aciertos? No, porque el nivel de confianza lo No. estableces vos. Exacto. El nivel de confianza sigue siendo 90. Yo ahora voy a subir de 5 a 30. Entonces, mire cómo se achicaron. ¿Ven? Son todos más angostitos. ¿Por qué? Porque va a ser rarísimo tener promedios extremos. Están todos más compactos porque promedio muchas cosas. Pero la tasa de aciertos y de errores no tiene nada que ver con el n.
¿Vamos? Bueno, yo acá hice normal, pero volvemos a la muestra de 5 y ahora la variable no es normal para nada, ¿no? Tiene una distribución muy asimétrica. Estos intervalos de confianza se sustentan en las formulitas que vimos recién. ¿Y qué supuesto fuerte tiene la fórmula que vimos recién? ¿Qué le pedimos al estimador para que esa fórmula funcione? Y que sea insesgado. Eso ya es por de por sí, ya sabemos que la medida es insesgada. Eh, pero acuérdense, nosotros sacamos percentiles, ¿no? De la distribución T de student o de la distribución Z. ¿Eso es gratuito? ¿Lo podemos hacer siempre? No, cuando asumimos normalidad. Exacto. Eso lo podemos hacer porque asumimos normalidad. Y entonces, ¿puedo asumir normalidad acá? No. No. No, no. La variable original no es normal, pero dijimos, bueno, no importa, porque el teorema central del límite. Ahora, ¿aplicará? ¿Me salvará acá el teorema central del límite? Pero necesitas un N Y más ahí grande. aumentar el n. Hay que Exacto, es aumentar. un n chico. Entonces, lo que tiende a pasar, miren la tasa de error que tenemos ahora, Mm. 17%. ¿Se entiende? Y esto lo puedo dejar corriendo más tiempo y no va a mejorar. No es que me dio 17 ahora porque son pocos. Quiero que entiendan la lógica y es, toda esa formulita se sustenta en supuestos. Uno de esos supuestos es que el estimador tiene que tener una distribución normal o aproximadamente normal. Vimos que es bastante fácil lograr eso, pero por ejemplo, en este caso no se cumple. Y entonces, si no se cumple ese supuesto, la inferencia que estamos haciendo es incorrecta. Yo voy a tener uno de estos intervalos y voy a decir con 95% de confianza. Mentira. Mira, acá dio 16, tengo 85% de confianza. ¿Sí? Eso es porque tu n es bajo. Si tuvieses un Exacto, n porque mi alto, n... Exacto. Entonces, asume la normalidad. exactamente. Si yo esto lo subo a n30 y lo dejo correr un tiempo, a pesar de que x no sea normal, ahí me salva teorema central del límite y la distribución de x raya se aproxima a una normal, porque el n es grande. Y por lo tanto, mi nivel de confianza se va a respetar, es razonable. ¿Se entiende la lógica? Digamos, no es un capricho, che, necesito de declaración de principios que la variable sea normal. No, no. Si no se cumple eso, vamos a meter la pata. Entonces acá estamos con un n de 30 y fíjense, ya dio de cajón 10% la tasa de error. A pesar de que esto no tiene nada que ver con la normalidad. Bueno, ¿estamos? Y la última cosa, ¿qué pasa si subo el nivel de confianza a 95? ¿Qué esperan que pase? Tu Que intervalo. que tenga más muestras que coincidan más los Espero parámetros. acertarle más, El ¿no? parámetro claro. Espero tener O más sea, verdes y menos rosas. ¿Están de acuerdo? sí, Si subo de 90 a 95 parece re fácil, listo. más ver- Pero ¿qué peaje pago por eso? El intervalo de confianza es mayor. Exacto. El intervalo de confianza va a tener mayor amplitud, va a ser menos preciso. Entonces, acá lo vamos a subir. No sé, lo subí al 99, pongámosle. Y fíjense cómo se ensanchó. Se entiende la lógica, ¿no? Si quiero más confianza, quiero estar más segura de captar al parámetro. Entonces la ventana la tengo que hacer más grande. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces hay un compromiso
Y eso no tiene nada que ver con el n, ¿estamos de acuerdo? 99 es, de cada 100 intervalos en 99, mi intervalo contendrá el parámetro y le voy a pifiar en uno. Y fíjense que venimos ya por 56 y viene con 98%, ¿no? O sea, solamente en un caso le pifiamos, pero son intervalos más anchos. Así que es, como siempre, la sábana corta. Quiero más precisión, quiero un Es, intervalo más angosto. Buenísimo. eso también lo decidís vos según tu estudio, ¿qué sería mejor? ¿Que el intervalo de confianza sea menor o Normalmente menos de 95 y ya medio por mandato, podríamos decir, casi todos los intervalos de confianza son al 95%. Así que de ahí te moves vos y eventualmente si te queda un intervalo muy ancho, ¿qué haces para aumentar la precisión? Aumento el N. Aumentas el Aumentás el N. N. claro, aumentás ¿Sí? la n, sí? Buenísimo. Esos cálculos los haces siempre antes. Exacto. Yo acá entré directo porque quería fijar conceptos, pero vamos a hacer cálculo. Ustedes hicieron cálculo de N, ¿no? No, cálculo de N, no. No, la verdad que no recuerdo yo que hayamos ¿DN hecho. para el intervalo de No. confianza o DN para qué? Para intervalo de confianza, para Ah, estimación. sí, lo Es, hicimos. sí, sí, El lo hicimos. intervalo de confianza. Mm. Bueno, bueno, entonces déjenme avanzar a ver para cerrar esta parte. Acá está repasado todo lo del error estándar, ya lo recontra vimos. Pónganlo en la mesita de luz, el error estándar. Hay una cosa que se usa muchas veces en estimación, que es el coeficiente de variación. ¿Lo vieron el coeficiente de variación? El desvío dividido la media o lo que sea. Pero el coeficiente de variación de la estimación se usa mucho y es la misma lógica, pero usar el error estándar dividido la estimación. El error estándar de X raya dividido X raya, el error estándar de P dividido P. Bueno, lo demás ya lo vimos. Así que esto lo paso. Los factores que afectan el error estándar ya lo acabamos de ver, el tamaño de la muestra, la variabilidad. Esto no lo vimos, lo vamos a ver después. El tamaño de la población impacta bastante poco, pero vamos a ver en qué casos. Y después el error estándar también le vamos a ver que puede variar según el diseño muestral. Todo lo que estamos viendo acá es para muestreos aleatorios simples, que son los más básicos. ¿Sí? Bueno, ¿el error estándar depende del nivel de confianza? ¿Qué dicen? No, No, no tienen nada que ver, son absolutamente divorciados. Pero las dos cosas se meten en la amplitud del intervalo de confianza, definen el rango de valores para el intervalo de confianza. Bueno, capaz ahora podría cortar un poquito. ¿Les parece? Siendo 19:34, paramos un 15 minutos Sí. Perfecto. y Ok. seguimos 40 y 50. 15. Sí, Ok. 19:50. Sí, Buenísimo. Ok. Buenísimo. Genial. Dale, gracias. De nada.